Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más, queridos amigos y amigas de grado sexto, a esta sesión de sociales, este nuevo video, que corresponde a la guía número 4. Espero entonces que ya la tengan ahí para poderla ir leyendo. Es lo mejor, lo más recomendable es que ustedes ya tengan su guía ahí lista para que viendo el video puedan ir mirando a qué nos referimos. Vamos a hacer en principio una primera aclaración y es respecto a la entrega de la guía de ética. El primer periodo estuvimos trabajando la guía de ciencias sociales integrada con religión y con ética. A partir de este segundo periodo, entonces por favor deben enviar su guía de ética que debe aparecerles en la carpeta donde ven las guías publicadas en la página institucional del colegio. Y la otra guía que les va a aparecer es esta, profesor Andrés Alfredo Rojas. Esto es Ciencias Sociales y Religión, que también va integrada en este segundo periodo. Bien, entonces comencemos. El objetivo o propósito que tiene esta guía es que comprendamos la importancia de la periodización en el estudio de las ciencias sociales. Ya vamos a ver qué se trata de eso de periodización. Y también comprender que nosotros, si bien tenemos una cultura como colombianos, pertenecemos a una cultura más numerosa o donde hay más países compartiendo algo que se llama la cultura occidental. Y aquí es donde viene la parte con la religión. Y vamos a ver entonces cómo esta cultura occidental está ligada a la religión cristiana. Bien, como siempre, ya saben qué hacer. Con el adulto que te acompaña, hay que leer cuidadosamente y con mucha atención el contenido de la guía. Esto es fundamental. Hacer una lectura despacio, tranquila, muy consciente de cada cosa que se está leyendo, porque toda la información que tiene la guía, todas las preguntas que traen las guías de ciencias sociales y religión, se resuelven es con el contenido de la guía. No necesitan buscar en internet a no ser que quieran profundizar. Esta guía se resuelve, las preguntas de esta guía se resuelven con el contenido de la guía. ¿Listo? Para empezar, ¿qué son los periodos de tiempo? Pues bueno, los periodos de tiempo, como lo dice ahí, son las medidas que usamos para medir el tiempo y poder determinar la duración de un fenómeno natural, de un evento cualquiera, o de una acción o la situación de algo. Es decir, nosotros usamos los periodos de tiempo de manera supremamente cotidiana. Todos los días y en todas nuestras actividades utilizamos los periodos de tiempo. Y el periodo de tiempo más común que nosotros usamos pues son las horas, los minutos y los segundos, ¿cierto? Entre la misma semana, ¿no? Un periodo de tiempo de lunes a viernes es un periodo de tiempo en el cual nosotros estudiamos, trabajamos, etcétera, mientras que el fin de semana lo utilizamos para otras cosas. Entonces, los periodos de tiempo son eso. Son esas fragmentaciones que hacemos, esos nombres que le hemos puesto a diferentes momentos del tiempo para medirlo y para organizarlo. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí en esta parte de la guía aparecen unos cuadritos con la distribución o la referencia de esos periodos de tiempo más comunes, como lo son el día, que equivale a 24 horas, ¿cierto? Una semana equivale a 7 días, un mes son 4 semanas y un año son 12 meses. ¿Listo? En la parte de abajo entonces tenemos otros referentes de división del tiempo, de periodos de tiempo, que se usan también en las ciencias sociales. Por eso tenemos ahí entonces el lustro, que significa 5 años, una década, 10 años, un siglo, 100 años y un milenio, 1000 años. ¿Listo? Esos son los periodos de tiempo, lo que usamos entonces
para poder establecer la duración de cualquier evento. ¿Qué es cronología? Bueno, pues la palabra cronología es una palabra que viene del griego, ¿cierto? De dos raíces griegas. Una es Cronos, que significa tiempo, que además era uno de los dioses de los griegos, el dios Cronos, y la palabra logos, que significa estudio, de tal manera que cronología es el estudio del tiempo. Y esta cronología, ¿cómo se relaciona con los periodos de tiempo? Pues precisamente porque los periodos de tiempo nos ayudan a organizar la cronología, por ejemplo, de la vida de cada uno de nosotros. Nosotros, por ejemplo, podemos decir, mire, mi periodo de tiempo del 1 hasta los 6 años, ese fue mi tiempo de estar en el jardín y de aprender a caminar y pues, de aprender a ir al baño solo. De los 5 de los 6 a los 8 años, empecé mis primeros cursos de primaria y tal. En fin. La cronología es una descripción de los datos y fechas que nos ayudan a comprender el transcurso del tiempo, pero particularmente en las sociedades. Para eso utilizamos la cronología, para poder entonces organizar cómo ha pasado el tiempo, cómo han sido los años, los siglos en una sociedad y poder entonces determinar cuál ha sido la historia o el desarrollo de esa sociedad. Cambios y permanencias. Básicamente nos referimos es al hecho de que no solamente es importante aprenderse las fechas y los periodos de tiempo, la cronología de la historia de la Tierra y de la historia de la humanidad, sobre todo en las sociedades, sino también es importante conocer qué hacían, cómo se vestían, qué comían, cuál era la manera en que organizaban sus sociedades. Entonces los cambios y las permanencias se refiere al hecho de que con el paso del tiempo las sociedades cambian, pero tienen o situaciones que permanecen. Si nosotros nos imaginamos la vida que nosotros tenemos hoy día, ¿no? Con la luz eléctrica, tenemos luz eléctrica en nuestra casa, apagamos, prendemos, podemos ver en cualquier hora. Pero imaginémonos la vida de las personas hace 300 años cuando no había luz eléctrica en sus casas. Hay cambios, muchísimos. Seguramente hoy trasnochamos más que lo que trasnochaban hace 300 años. Hoy podemos prender televisor, podemos prender un equipo de sonido. Hace 300 años eso no ocurría porque no existía ni el televisor ni el equipo de sonido. Pero lo que sí ha permanecido, en las sociedades de hace 300 años y las de nosotros es el hecho, por ejemplo, de divertirnos, de compartir socialmente, ¿cierto? Es decir, de hacer una reunión, un encuentro familiar, ¿cierto? Escuchar música, comer, cocinar, eso permanece, porque eso ha sido así tanto hoy como hace 300 años. A eso nos referimos como con los cambios y las permanencias. Esas cosas que han cambiado en las sociedades, pero esas otras que permanecen por ser situaciones que hacen parte de la vida de los seres humanos, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. La cultura es nuestra gran diferencia con los animales. Claro que sí. Es importante conocer, por ejemplo, que el Homo sapiens, que nos hemos venido refiriendo en las guías anteriores, nos estábamos refiriendo a todo el proceso de evolución de los seres humanos, ¿se acuerdan? Y decíamos que hubo un momento en que los seres humanos, como vienen de los primates, se bajaron de los árboles, no vivieron más en los árboles, sino que comenzaron a utilizar sus extremidades y especialmente sus manos se desarrollaron, el dedo pulgar oponible, etcétera, 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 descubrieron el fuego y poco a poco ese proceso de evolución también fue desarrollando en ellos otra capacidad mental, otra capacidad para entender y poder reflexionar acerca del mundo que los rodeaba. En ese sentido es cuando nace la cultura, cuando los seres humanos empiezan a entender que
utilizando el fuego pueden comenzar a ahuyentar los animales o simplemente pueden darse más calor. Empieza todo un descubrimiento de conservar los alimentos, de poder vivir mucho más resguardados de los depredadores, etcétera, etcétera. Entonces el ser humano comienza a crear cultura y ya entonces es cuando comienzan a crear y a manifestarse esas otras situaciones que nosotros tenemos como seres humanos y que nos hacen diferente a los animales. Por ejemplo, el hacer música. Yo no he visto el primer gato o la primer jauría de perros que tengan una orquesta de música o un grupo de rock. Es que compartimos ciertas cosas con los animales porque pues desde el punto de vista científico se nos dice, ¿no?, que venimos entonces de toda una cadena evolutiva donde nosotros también somos animales y nomás pensemos en que hacemos cosas muy similares a los de los animales y especialmente las necesidades físicas. ¿Sí? Las necesidades físicas, es decir, comer, resguardarnos del frío o protegernos del calor, ¿cierto? Hacer chichi y popó, pues eso lo hacen los animales y los que tienen mascotas, perros o gatos, pues me entenderán de qué estoy hablando. Entonces hay ciertas cosas que nosotros hacemos igual que los animales, pero lo que nos diferencia totalmente y lo que nos hace como especie única en el planeta es que hemos desarrollado cultura. Y la cultura tiene que ver, ¿sí?, con todas las diferentes actividades que nosotros hacemos como seres humanos. Bailes, nos comunicamos, hemos creado celebraciones, hemos creado deportes, nos educamos, aprendemos una disciplina, un oficio, aprendemos a arreglar un carro, aprendemos a cocinar, etcétera. Esas cosas no las hacen los animales, ¿listo? Entonces, ojo con eso, la cultura es nuestra gran diferencia y aquí comenzamos, de aquí en adelante, lo que vamos a comenzar es la historia de la cultura humana y nos vamos a dar cuenta que hay diferentes culturas en todo el planeta Tierra. Han habido y hay diferentes culturas que nos parecemos en muchas cosas, pero también nos diferenciamos en otras. Los periodos de tiempo en el estudio de las ciencias sociales. Las ciencias sociales como la historia, la geografía, la arqueología, la antropología o la sociología son las que se encargan de estudiar y conocer esas diferencias y similitudes que hay entre las culturas, asimismo los cambios y las permanencias que existen en las culturas a través del tiempo, en esa cronología que estamos nosotros empezando desde el Homo sapiens hasta nuestros días. Las ciencias sociales, para darle orden a esa cronología y establecer las características de las formas de vivir en sociedad que las gentes y las culturas pues han tenido tanto en el pasado como en el presente, entonces es cuando se recurre a la periodización, tal cual como está ahí escrito. Periodización entonces es dividir en periodos la historia de un país, la historia de una ciudad, la historia de una cultura. Ojo, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la historia de la humanidad, esos periodos de tiempo abarcan muchos años, a veces millones, como ya lo vimos en el proceso de evolución, pero también siglos o décadas. ¿Listo? Los periodos en las ciencias sociales también pueden llamarse edades, épocas o etapas. ¿Listo? Pero todo en última son periodos de tiempo, que se les llama diferente, pero son periodos de tiempo. ¿Cómo se dividen los periodos? Pues resulta que cuando los investigadores del pasado, los arqueólogos, los historiadores, los antropólogos, observan los objetos antiguos que encuentran, es decir, hay una excavación, por ejemplo, ¿cierto? Y encontraron entonces restos humanos, es decir, esqueletos, pero al lado de esos esqueletos empiezan a encontrar ollas de barro y también encuentran artefactos hechos con metal o con plata, porque estas ciencias sociales tienen alrededor de unos 150 años más o menos que ya se vienen
haciendo excavaciones y buscando, ¿no?, nuestros orígenes. Por eso es que se han encontrado las famosas momias en Egipto y otra cantidad de utensilios, de artefactos y objetos del pasado, como por ejemplo nosotros tenemos el Museo del Oro acá en Bogotá. El Museo del Oro reúne una gran colección de piezas hechas en oro, ¿cierto?, que pertenecieron a las culturas indígenas que habitaron acá en Colombia. Entonces, cuando los investigadores encuentran eso, ya por el conocimiento que tienen y por la disciplina que sea, es decir, si es la antropología o si es la arqueología, entonces ya pueden decidir si ese objeto tiene 500 años o tiene 300 o tiene 1000, etcétera. Pues ellos van imaginando y describiendo la forma de vida que tenían esos seres humanos que usaron esos objetos, ¿sí? Y cuando observan cambios significativos en la manera en que, por ejemplo, si encontraron una olla de barro, digamos que era redonda, totalmente redonda, pero después encuentran otra que era un poco más alargada y además tenía incrustaciones de algún metal. Entonces ahí, cuando ven esos cambios significativos, entonces pueden comprender que tal vez la primera olla pertenece a una edad mucho más antigua que la otra, el otro artefacto que encontraron. Los científicos sociales, cuando se dedican a estudiar las sociedades, verifican estas características en los objetos y de esa manera pueden entonces clasificar también los periodos de tiempo en los que se puede dividir el estudio de ese grupo social, de esa comunidad, de ese país o de esa ciudad que se esté investigando. Bien, ¿por qué contamos hacia atrás? Bueno, esta parte es muy importante porque tiene que ver con unas siglas que aparecen siempre que uno consulta datos históricos. Y me estoy refiriendo entonces a el antes de Cristo y después de Cristo. Resulta que nosotros como colombianos pues tenemos una cultura, tenemos nuestros platos típicos, nuestras comidas, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, nuestra forma de celebrar, pero con una gran cantidad de países compartimos una cultura mucho más grande que se llama la cultura occidental. Compartimos situaciones similares como la de ir a estudiar, por ejemplo. La manera en que se estudia, digamos cuando estábamos en la presencialidad, ¿cierto? La manera en que están organizados las aulas, los puestos, el profesor al frente, el tablero, todo esto se comparte en miles de ciudades en todo el mundo. Es decir, la misma forma de estudiar es en muchas partes, ¿sí? ¿De dónde sale esa cultura occidental? Pues resulta que hace más de 2000 años se formó en Europa y ahí aparece en la guía el mapa de eso que se llamó el Imperio Romano. ¿Sí? Al llamarse Imperio Romano era porque la capital era en la ciudad de Roma, una ciudad que existe en la actualidad, que queda en un país que se llama Italia, en Europa. ¿Listo? Roma es la capital de Italia. Resulta que cuando apareció el Imperio Romano, también muy cerca a su aparición, entonces surgió el cristianismo. Hay que entender que Tierra Santa, la llamada Tierra Santa, es decir, donde queda Jerusalén, donde queda Belén y todos estos lugares que uno puede leer al estudiar la Biblia, quedan en una región del mundo que se llama Palestina. Y esta región fue dominada por el Imperio Romano. Como nos damos cuenta entonces acá en el mapa, todo lo que está en naranja fue el Imperio Romano. Toda esta región del mundo fue influenciada grandemente por los romanos. Y por ejemplo, ellos tenían un idioma que era el latín. Entonces toda esa región, todos esos países de Europa hablaban latín. Entonces imperio se refiere a eso, al hecho de que todas esas regiones, todos esos territorios de Europa estaban dominados por los romanos. Cuando surge el cristianismo en esa región, en Palestina, pues los gobernadores romanos lo vieron como una amenaza, porque resulta que los romanos
heredaron de los griegos, que fueron otros que existieron más atrás, mucho más antiguos que los romanos, heredaron la religión politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Que creen en muchos dioses. ¿Listo? Y aquí, ¿qué pasó? Pues que el cristianismo hablaba de un solo Dios, ¿sí? Y esto se llama monoteísmo, un solo Dios. Los gobernadores, pues, romanos se vieron supremamente atacados, amenazados, frente a una religión nueva que además estaba consiguiendo muchos seguidores, mucha gente se estaba convirtiendo al cristianismo y los emperadores entonces por este motivo al principio lo persiguieron al cristianismo, y de ahí es que tenemos datos o historias de que a los cristianos los echaban a los leones y todo este tipo de cosas. Pero resulta que 3 siglos después de que el cristianismo estuviera pues avanzando y expandiéndose por toda esta parte de Asia Menor, ¿sí? Y de la parte de Grecia y por otras partes, resulta que hubo un emperador llamado Teodosio que acepta el cristianismo y además de aceptarlo, decreta que se convierta en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces fíjense el cambio. Primero los perseguían y ahora el cristianismo, como se vuelve esa religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo empieza a perseguir ahora a las religiones diferentes. ¿Listo? Entonces el Imperio Romano se volvió cristiano y entonces en esa medida todos estos países, nuevamente mostramos acá, los que están en naranja, pues fueron influenciados por el cristianismo y el cristianismo se expandió por todo este territorio europeo. Así fue entonces que sucede algo bien interesante. Resulta que los romanos llevaban la periodización del tiempo, los periodos de tiempo y la cronología que ellos tenían de su historia, la basaban era en la fundación de su ciudad, Roma. Llevaban el control de las épocas y de los años y del tiempo transcurrido, pensando siempre en el día en que fue fundada la ciudad de Roma. Y ese era su referente, ¿sí? Ese era su referente para contar los años. Resulta que por allá en el año 532, es decir, hace aproximadamente 1500 años, un monje llamado Dionisio el Exiguo se puso a calcular en qué año había nacido Jesús a partir de la fecha de fundación de la ciudad de Roma. Entonces resulta que él encontró el cálculo, ¿sí? Hizo el cálculo y lo encontró. Y entonces, como ya el Imperio Romano era cristiano, él les propuso a la iglesia cristiana que ese año en el que había nacido Jesús lo llamaran el Uno Anno Domini, es decir, el primer año del Señor, el año 1 del Señor. Y de esa manera, pues la iglesia cristiana adoptó a esta idea y por eso tenemos un año 1. Y todo lo que sucedió antes de ese año 1 es lo que se pone en los libros y en los textos de historia como en español AC, así como aparece aquí, antes de Cristo. Y todo lo que ocurrió después del año 1, es decir, nosotros, por ejemplo, el año 2021 es un año que obviamente ocurrió después del nacimiento de Cristo. Entonces, a estos años se les llama DC, después de Cristo, como aparece acá. De todas maneras, es importante reconocer, saber, y les informo que no siempre se pone el DC, el después de Cristo casi no se usa porque pues digamos que si yo tengo un año como 1981, pues ya sé que fue un año que ocurrió hace 40 años, ¿cierto? Es decir, un año del siglo XX de hace 40 años no más, ¿sí? Mientras que sí para las fechas mucho más antiguas sí hay que poner el antes de Cristo, es decir, el AC, como el ejemplo que les pongo en la guía. Si hablamos de las pirámides de Egipto, estas fueron construidas 2700 años antes de Cristo, ¿sí? Entonces por eso ponemos siempre AC. Otras formas de concebir el tiempo.
En esta parte también que tiene que ver un poco con la religión, nuestra mirada que estamos haciendo también a las distintas culturas indígenas que existieron en América y en nuestro país, en Colombia. Digamos, en esta guía vamos a hacer una pequeña mención a la cultura maya, que fue una cultura muy importante, de las más grandes culturas que tuvo América, particularmente en Centroamérica, en un territorio que hoy comparten países como México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Ahí también en la guía entonces está el mapa. Resulta que estos maya fueron grandes en el desarrollo del pensamiento matemático y del pensamiento astronómico. Conocían a la perfección el movimiento de los astros. Y esto les llevó a que se inventaran no solamente uno, sino tres calendarios. Entonces, ellos tenían en su forma de entender la cronología del tiempo, el paso del tiempo, ellos lo entendían no de manera lineal, como dijimos en la historia de la cultura occidental, que nosotros consideramos el tiempo de manera lineal, es decir, en una sola dirección y siempre en ascenso, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Ellos, los mayas, concebían el tiempo de manera cíclica, es decir, tiempos que en algún momento vuelven, se cierran y se repiten como un ciclo. Eso es lo que quiere decir ciclo. Son otras formas de concebir el tiempo diferentes a la de la cultura occidental. Y esta manera en que ellos concebían cíclicamente el tiempo, pues tenía que ver mucho con sus creencias religiosas, ¿sí? Y sus creencias religiosas también estaban muy ligadas, como la gran mayoría de culturas antiguas, estaban muy ligadas a la observación del cielo, del sol, la luna y las estrellas, ¿listo? Que fueron para muchas culturas incluso sus propios dioses. Bien, entonces ahora sí vamos a hacer de manera práctica el uso de esto de la periodización, la cronología y la división del tiempo en nuestra humanidad. La primera edad o el primer periodo de la humanidad, de la historia de nuestra humanidad, entonces es la llamada edad de piedra. ¿Sí? Un periodo gigantesco que dura aproximadamente 2,5 millones de años, imagínense en eso, o sea, 2,500,000 años, dura aproximadamente, y como es tan grande, entonces en las ciencias sociales pues lo que se hace también es poder dividir en periodos más pequeños, y nos vamos a dar cuenta cómo acá cambian los diferentes periodos de la edad de piedra. Entonces, si usted se da cuenta en el cuadro que hay en la guía, pues aparece entonces, que es este mismo cuadro que les estoy presentando acá, edad de piedra, dividida en periodo paleolítico, que duró, o mejor, ocurrió o empezó hace 2,500,000 años atrás, ¿sí? Hasta 12,000 años antes de Cristo aproximadamente. Recuerden que siempre se habla de aproximadamente porque estas son años y periodos de tiempo demasiado largos para poder tener exactitud, como por ejemplo la exactitud que sí tenemos con nuestra fecha de nacimiento. ¿Listo? El segundo periodo es mesolítico, que va desde 12,000 a 9,000 años antes de Cristo. ¿Sí? Y el neolítico, que ocurrió 9,000 años o comenzó 9,000 años antes de Cristo y aproximadamente pues se termina 4,000 años antes de Cristo. Si ustedes se fijan bien, y esto es muy importante, esta es una parte bien interesante de las ciencias sociales y de la educación en general, conocer el origen de las palabras o conocer cómo se componen las palabras, porque cuando a veces nos olvidamos, pero ¿qué significa paleolítico? ¿O qué significa mesolítico y neolítico? Pues si ustedes se dan cuenta, todas estas palabras terminan en lítico. Si se dan cuenta, terminan en lítico. Y esto también deriva del griego, que tiene que ver con la palabra litos, que significa piedra, e ico, que es relativo a, es decir, relativo a la piedra. ¿Sí? Entonces todos los tres periodos, como son de edad de piedra, terminan en lítico porque son relativos a la piedra.
Lo que sí cambia es el inicio. Fíjense, entonces paleo, de paleolítico, significa viejo o muy antiguo. Meso, de mesolítico, quiere decir medio o en el medio. Y neo significa nuevo. ¿Listo? Lo más importante del paleolítico es recordar que eran nómadas, ¿sí? O tenían un estilo de vida que se cataloga como nomadismo también. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no habitaban fijamente en un lugar, no se establecían, sino iban caminando, iban por los campos recogiendo frutos, cazando cuando tenían hambre, dormían donde les cogiera la noche, de pronto sí se quedaban unos cuantos meses tal vez ahí, pero inmediatamente se agotaban los recursos ahí, se iban para otro lado. Entonces, digamos que lo más importante del paleolítico es que eran nómadas, ¿listo? Cazadores, recolectores y pescadores también. Está el mesolítico, que significa en medio, ¿listo? Y este periodo es muy interesante porque ya se empiezan a evidenciar cambios en la forma de vida, pues resulta que es cuando comienza la vida sedentaria, es decir, es lo contrario al nomadismo, ¿sí? Estamos entonces hablando del sedentarismo, ¿sí? O vida sedentaria, es decir, se empiezan a establecer, digamos, como las primeras aldeas, las primeras agrupaciones de seres humanos se empiezan a establecer en un solo lugar fijo, quizá al lado de una fuente de agua que les provea agua, al lado de un bosque, pues para tener leña, cómo cocinar y cómo prender fuego. Y se comienzan también a presentar los primeros indicios de domesticación de animales, porque pues digamos que la vaca, el caballo, la oveja, todos estos animales que nosotros llamamos domésticos, No fueron que aparecieron así un día, así, bueno, somos los animales domésticos, queremos que nos domestiquen. No, los seres humanos con el tiempo fueron dándose cuenta qué frutos del bosque, qué plantas eran posible de comenzar a sembrar. Pues frente a esto no se sabe cómo fue, ¿no? Cómo fue ese momento en que los seres humanos empezaron a dar cuenta que de las semillas brotaba pues una nueva planta y que podían sembrarlas. Lo mismo los animales que empezaron a acorralar, ¿cierto? A encerrar ciertos animales que con el tiempo pues se volvieron domésticos. Eso es en el mesolítico. Pero ya en el neolítico, que es la última fase de la edad de piedra, el último periodo de la edad de piedra, en el neolítico es cuando ya se evidencia un total desarrollo de la agricultura, ¿sí? De la horticultura también, es decir, del sembrado de hortalizas, de pequeños cultivos y también extensos, porque pues las poblaciones empiezan a crecer, ¿cierto? Empiezan a crecer más las poblaciones y en esa medida se necesita más comida y más ganado, pues también para alimentarse. Entonces, el neolítico trae como característica principal el desarrollo total de la agricultura y de la ganadería. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y por supuesto, una vida totalmente sedentaria. Bien, para resolver en el cuaderno llegamos entonces al final de nuestra guía, que esto está muy fácil de desarrollar. Entonces tenemos un primer punto que dice consulta y escribe qué es y qué estudia la arqueología. Una pequeña consulta que la consiguen fácilmente por internet. ¿Quiénes son los arqueólogos? ¿Listo? ¿A qué se dedica esa disciplina de las ciencias sociales que se llama arqueología? Número 2. Recuerden por favor que esas respuestas se dan es con la lectura muy juiciosa de la guía. Responde en tus propias palabras las siguientes preguntas. Por favor, insisto en que sean en sus propias palabras porque me llegan muchas guías con la respuesta copiada de internet o tal vez copiada de otra persona que les prestó la tarea. Pues ese no es el ejercicio. Las respuestas pueden estar bien, pero el ejercicio no es ese. El ejercicio es que ustedes hagan la lectura de la guía y en sus propias palabras respondan. A. ¿Cómo hacen los investigadores del pasado para clasificar los periodos de tiempo? Y B. ¿Por qué la cultura es lo que nos diferencia de los animales? 3.
Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y con base en la lectura de la guía completan la información que falta. Copian la misma tabla en su cuaderno, entonces paleolítico, completan cuánto es la duración y las características que son, pues las formas de vida que ya les describí, qué pasaba en el paleolítico, luego cómo era la vida en el mesolítico y finalmente en el neolítico, que es los cambios fundamentales, ¿listo? Y por último, pues como siempre, usa tu imaginación y con base en la lectura de la guía, realiza un dibujo sobre la forma de vida que se describe en el periodo neolítico. Fácil, ¿sí o no? Entonces, para que por favor hagan unos dibujos bien chéveres, me parece importante que el desarrollo también, pues digamos como de la expresión gráfica es importante, ¿listo? No estoy pidiendo obras de arte, sino estoy pidiendo es que usen su imaginación y desarrollen una gráfica de una escena de cómo ustedes se imaginan, según lo que leyeron en la guía, cómo se imaginan la forma de vida en el periodo neolítico. Bien, entonces para terminar les dejo ahí como siempre en su guía una actividad de complemento que además es opcional y poder revisar algunos videos muy interesantes que hay sobre esos títulos que yo les planteo allí. Entonces muchísimas gracias nuevamente por su atención, espero que esta guía sea fácil de desarrollar, espero que este video haya sido muy útil para ustedes y por favor déjenme en los comentarios de cómo les parece el video. ¿Listo? Y si tienen preguntas, pues también déjenmelas ahí en el video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.